buenas tardes tengan todos ustedes, soy Federico del Cueto y bienvenidos a la primera entrega de octava edición, Minuto a Minuto. Nos sentimos muy honrados de que nos escojan como el medio para que tengan toda la información necesaria acerca del coronavirus y esperando que estén bien en casa con sus familias tomando las medidas pertinentes. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, descartó que el ciclo 2019-2020 se pierda debido a la emergencia sanitaria del coronavirus. Para evitar la propagación y reanudar las clases, desarrollaron el programa Aprende en Casa, donde los niños pueden seguir tomando sus clases de manera virtual o en línea. Pero, ¿cómo le ha funcionado esto a los niños de Tenancingo de Degollado? De jugar en un patio de escuela repleto de niños a pasar el día entero en casa. Es lo que ha hecho la pandemia del coronavirus. Miles de niños se encuentran en sus casas debido a que las clases en todas las escuelas del país fueron suspendidas debido a la cuarentena. A un mes sin poder salir de sus hogares, los niños buscan la manera de no aburrirse en esta larga cuarentena. Los padres intentan explicar la situación a sus hijos, mantener a su familia unida y encontrar actividades atractivas para sus hijos. Bueno, los maestros de mis hijos les están mandando algunos ejercicios de antologías. Esto es diario y lo tienen que ellos que realizar. Posteriormente le tenemos que mandar las evidencias de lo que ya realizó el niño, y también por medio de la televisión, que a partir del día de ayer se está llevando a cabo las clases en líneas por parte de la Secretaría de Educación Pública. Pues ya tenía una rutina establecida y ahorita, como tiene más tiempo en casa, pues las actividades varían. La ventaja de nosotros es que tenemos jardín para que él salga y pues no se aburra tanto dentro de la casa. Ahora que la cuarentena se extenderá hasta el 30 de mayo, los niños deberán permanecer en sus hogares y seguir manteniendo las actividades que los maestros les dejan por medios electrónicos. Reportó para Octava Edición Edgar Mondragón. Sin duda alguna, una situación bastante complicada la que está afrontando la Secretaría de Educación Pública para sobrellevar esta pandemia del coronavirus y que los niños sean los menos afectados en esta situación. También, como saben todos en casa, los medios de comunicación trabajamos día con día. Mis colegas y yo no descansamos para brindarles la mejor información y entretenimiento, eso sí, con las medidas necesarias. Así que conozcamos las medidas que se han implementado en las radiodifusoras de Toluca. La cuarentena por la crisis sanitaria mundial sigue su paso y con ella, más expertos de la industria de la radio y el entretenimiento han propuesto varias ideas para combatir este tema. Neurótica 102.1 y Cristal 93.3, medios radiofónicos de Toluca, de la mano de las instancias de salud pública, han dado a conocer consejos y medidas de salubridad para que este y los demás medios de comunicación estén coordinados y puedan laborar de manera normal. Las medidas de salubridad y protección del personal de radio son las que emite la Presidencia de la República en su página oficial presidencia.gov.mx. Manuel Barrón, locutor de Cristal 93.3, que ha vivido toda esta situación, asegura que las medidas que ha tomado la empresa son óptimas para trabajar. Bueno, las medidas que ha tomado la empresa creo que han sido buenas. En el caso de las cabinas, por ejemplo, algunos nos han juntado los horarios para que solamente podamos venir una vez. Podamos estar de trabajo a casa trabajo. Hay actividades que no se pueden hacer, como se le llama, en un home office. Hay otras actividades que sí. En torno a las medidas para poder guiar al personal de cabina, el gobierno también emitió algunos puntos importantes para guiar al locutor al momento de mandar un mensaje y no perder de vista que el público pueda tener dudas, pero siempre estar respaldado por información verídica y confirmada por las instancias correspondientes. Reportó para Octava Edición Alejandro Salas. Todos los sectores se han tenido que adecuar ante esta pandemia del coronavirus y los relacionados con la venta de alimentos tienen una gran responsabilidad en sus hombros. Nuestro equipo tuvo la oportunidad de platicar con Juan Carlos Morales, coordinador de recursos humanos de Sealed Air. Vamos a conocer cómo esta pandemia ha afectado a su empresa. Veamos. Conozcamos más sobre las medidas de esta empresa ante la actual contingencia. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Fernanda. ¿Y tú qué tal? Muy bien, también, muchas gracias. Bueno. Cuéntame, ante la situación que está viviendo el país,
¿Cuál ha sido la respuesta que ha tomado la empresa ante el coronavirus? Qué buena pregunta, Fernanda. Pues mira, como tú y yo sabemos, esta pandemia ha ido evolucionando día a día, mes a mes, semana a semana, evidentemente, y cada una de las respuestas que hemos brindado como compañía han ido cambiando conforme las necesidades, ¿no? se han presentado. Al final entendemos que nuestra meta es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y no del mercado, sin poner en riesgo la integridad de nuestra población, ¿no? De nuestra gente. Entonces, digamos que desde el año pasado, que empezó a verse este tema, hemos ido tomando medidas, ¿no? Desde empezar a restringir vuelos, desde empezar a restringir accesos, desde empezar a promover más actividades que se fundamentan y sustentan en la prevención de esto, pero a la vez también en nuestro sistema interno de calidad e inocuidad. Entonces, siempre de la mano con esto y un trato muy humano, hemos estado adaptándonos a estas nuevas necesidades que se plantean, ¿no? Debido a esta contingencia. Ok, bueno, Carlos, pues muchas gracias por tomar mi llamada y por informarnos más sobre las medidas que se han tomado en la planta. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Gracias, igualmente. La pandemia del coronavirus no perdona a nadie y varias empresas pequeñas y grandes han tenido que tomar un rumbo distinto para afrontar esta situación complicada. En el aspecto de alimentos también ha cambiado un poco durante las últimas semanas, ya que tianguis y mercados en Toluca han tenido que limitar sus horarios de trabajo, a excepción de la central de abastos en Toluca, quien no se detiene. Como si no pasara nada. Así circulan las personas de la central de abastos de Toluca, gente de la tercera edad, niños, mujeres y hombres, algunos con cubrebocas, pero la mayoría con el rostro descubierto. Ya que el suministro de alimentos es una actividad esencial, la central de abastos no cerrará, ni modificará sus horarios durante la cuarentena. Los chistes, la música y el tajín hacen que este lugar se convierta en una especie de terreno de tregua en medio de la pandemia del coronavirus. Algunos comerciantes incluso han colocado letreros asegurando no temerle y estar listos para trabajar cada mañana, como siempre. Tal es el caso de Luis Arturo González, un comerciante que lleva 13 años vendiendo fruta en la central. Ahora sí, trabajando lo que es normal, porque como es alimentos que son ahora sí de primera necesidad, ya estamos trabajando bien. En la central de abastos, el miedo al coronavirus no penetra. Cuenta con alrededor de 2,000 bodegas y recibe aproximadamente 40,000 personas al día. Toda la gente que frecuenta la central no dejó de ir para comprar sus alimentos para las comidas típicas de Semana Santa de este año. Se espera que la cuarentena termine el 30 de mayo y todo ese tiempo los comerciantes de la central de abastos estarán ahí para nosotros. Reportó para Octava Edición Jonathan Aguilar. La central de abastos es un verdadero ejemplo de cómo varias personas no pueden detener su actividad laboral debido a la responsabilidad que tienen con sus familias en casa. Pero vámonos hasta Holanda, con los deportes, con Daniel Reyes, con el que tuvimos la oportunidad de platicar acerca de la posible reanudación de las grandes ligas futbolísticas en el viejo continente. Vamos a ver qué nos dijo. Bueno, estamos con Daniel Reyes, directo desde Holanda. Dani, bienvenido. Te pregunto, ¿cuál es la situación que se vive actualmente con el fútbol europeo? ¿Qué ha evolucionado? Hola, ¿qué tal, Fede? Pues bueno, en Europa cada país y cada liga es un caso diferente. Aquí, por lo menos en Holanda, la Federación Holandesa ya dijo que quiere regresar a la cancha el 19 de junio. Obviamente lo que está pasando en Italia y en España es diferente. Mañana va a ser un día clave. En ella los 55 miembros de la UEFA van a tener una videollamada y ahí se va a decidir qué es lo que va a pasar. Obviamente la UEFA no está de acuerdo en que ligas como la belga la den por suspendida y que den como ganador, por ejemplo, al Brujas. Ellos lo que quieren es que se acabe sí o sí en la cancha. Muchos reajustes en el calendario, Dani. Ya se confirmó el aplazamiento de lo que son los torneos importantes del verano. ¿Cómo lo ha tomado la gente? ¿Cuáles han sido las respuestas a este comunicado oficial por parte de
Olímpicos, Eurocopa, ¿cómo lo ha tomado? La gente y los futbolistas, la verdad es que lo tomaron bastante bien, era algo que se veía venir, era un poco ilógico que todavía se mantuvieran, sobre todo la Eurocopa lo anunciaron bastante pronto. El tema eran los Juegos Olímpicos, lo que tú decías, se tardaron mucho tiempo en decir que se iban a posponer un año. La verdad es que el Comité Olímpico japonés quiso esperar hasta el último momento, cuando vio que era casi imposible la decisión oficial. Pero... Muy completa la información, muchas gracias, Dani, y te marcamos en un futuro para más información. Un abrazo. Seguro, Fede, un abrazo. Un panorama bastante complicado, el que también asemeja al fútbol en el viejo continente, pero no es el único deporte que se ha visto afectado debido a esta pandemia. También el automovilismo. Michael Santos y Nicolás Christodoulou, pilotos de la Fórmula 4, nos platican cómo han vivido su deporte con esta situación. La pandemia del COVID-19 ha afectado las principales competiciones del automovilismo mundial, causando grandes problemas a los pilotos que necesitan mostrarse para renovar o mejorar contratos, y a las escuderías que ya no tienen ingresos. Es por eso que entrevistaremos a dos pilotos sobre qué es lo que llevan a cabo para mantenerse como pilotos. Yo tengo aquí en la casa un simulador como muchos pilotos profesionales de, por ejemplo, la Fórmula 1. Bueno, claro, mi simulador no está en ese nivel de uno de, por ejemplo, Max Verstappen, pero I'm constantly getting exercise, so I'll go running, I'll work out, build muscle, and I'll also be driving on the simulator to learn new tracks and get faster. Una de las opciones para reanudar la temporada 2020 es apretar el calendario. Esto quiere decir que van a correr 3 semanas seguidas y una semana de descanso. El problema es que no todos los equipos tienen la financiación posible para estar moviendo todo el material de la escudería semana tras semana. Es por esto que todos los ingenieros de las escuderías están pendientes de la fecha en la que se podrá reanudar los diferentes campeonatos o la solución para poder salir a la pista. Yo he oído también que gente ha dicho que pueden o que sería mejor de dejar la temporada para el año que viene y cancelar completamente, pero para mí es una buena idea, por lo menos, y sabes, como es un negocio muy grande, se habla de mucho dinero en la Fórmula 1, ellos tienen que hacer algo por lo menos y no pueden cancelar la temporada entera. Reportó para la 8ª edición Sergio Cano. Muchas categorías del deporte se han visto afectadas por esta pandemia, no únicamente las de primer nivel, así como son muchas las personas mexicanas que viven en otros países y se han tenido que adecuar a lo que esas naciones indican. Es el caso de Marco Antonio Vega, es un payaso que ha trabajado por 3 años en el Circo Roncalli de Alemania, el cual nos platica con nuestro reportero Jonathan Aguilar toda su historia. Hola amigos, el día de hoy voy a entrevistar a Marco Antonio Vega, payaso chistirrín, primer payaso mexicano en llegar al circo más importante de toda Alemania, de prácticamente casi todo el mundo, el circo que está dando la vuelta al mundo con los mejores artistas, y un honor y un privilegio que la imagen del circo sea chistirrín y que sea mexicano. Amigo, muy buenas noches por allá, días por acá, ¿cómo estás? Buenas. Bien amigo, gracias por la invitación a esta entrevista que me vas a hacer y el honor es mío que me hayas invitado aquí. Hermano, muchas gracias. Oye, teniendo en cuenta el tema actual de la pandemia, ¿desde cuándo cerraron el circo? Bueno, el circo lo cerraron el 14 de marzo. El 14-15 de marzo cerraron el circo y pues bueno, aquí seguimos en la espera a ver hasta cuándo se puede trabajar. Y creo que por eso Alemania hoy por hoy era el segundo país más infectado en el mundo y ahorita ha bajado hasta el 5º o 6º lugar. Entonces, increíble que la cultura que tienen los alemanes es increíble y pues gracias a eso han avanzado, ¿no? Marco, muchas gracias, te lo agradezco de corazón. Un abrazo y como dicen los alemanes, auf Wiedersehen. Bastante interesante la vida de Marco Antonio Vega.
Esas son las historias de algunos atletas, pero precisamente la actividad física es algo que se le ha complicado estas semanas al mexicano debido al coronavirus. La combinación entre esta vida pasiva y los antojitos que llegan a aparecer en el día a día ya los empieza a resentir la báscula. ¿Por qué es tan fácil subir de peso en la cuarentena y qué hacer para evitarlo? Cuando termine el aislamiento es inevitable que hayamos ganado unos cuantos kilos de más, apuntan los expertos de nutrición. Sí es posible, ya que el estar todo el tiempo en nuestra casa nos da por querer comer todo el tiempo, o al contrario, no querer comer por temor a engordar o saltarnos comidas con la idea de que eso nos ayudará a bajar de peso, lo cual no es correcto. El incremento de peso podría ser de 3 a 5 kilos de más, sobre todo si se trata del consumo de alimentos con alto contenido de calorías, azúcares y grasas. Por lo general son productos que en su mayoría vienen empaquetados y listos para el consumo. Están hechos para saciar antojos, son muy sabrosos y por lo tanto son generadores de hábitos que llegan a ser casi adictivos, por lo que moderar su consumo es fundamental. Lo que más me ha afectado es que a todas horas quiero estar comiendo algo, o no una comida fuerte, sino que voy al refri y busco y hay soda, o voy a la alacena y digo, hay una galleta, o hay un panecito, o papitas. El fenómeno de la suba abrupta de peso va acompañado de otro factor importante, la falta de movimiento. En este periodo de cuarentena, el gasto calórico disminuye, y esto se debe al cambio en nuestra rutina. Teniendo en cuenta que el objetivo debe ser mantener el peso y no aumentar, la clave es tener disciplina, planificar la rutina diaria, las compras y la alimentación. El distanciamiento social no solamente ha traído consecuencias en aspectos económicos, laborales y de salud, sino también a las relaciones de pareja. Acompáñenme a ver una reflexión en la columna de Ingrid Martínez. Siento, luego existo. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi columna Siento, luego existo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el amor en tiempos de cuarentena. El mundo está en crisis, ya todos sabemos eso, pero ¿y el amor? El amor también podría estarlo. Sin embargo, también podría hacerse más fuerte. El amor en tiempos de cuarentena es incertidumbre, tristeza y tantas emociones que inundan a las personas. Las parejas obligadas a estar separadas, están ansiosas de volver a verse, aunque los besos virtuales, las llamadas de horas y los abrazos digitales son buen consuelo, nada iguala el sentimiento de poder tocar, sentir, oler y ver a tu pareja. Ahora las personas conviven también más tiempo, pero ¿realmente esto es bueno? Tiene sus dos lados. Por el lado positivo, despierta más sentimientos, los cuales necesitan una descarga. Atracción, deseos y sentimientos encontrados en las parejas pueden servir para hacer la relación incluso más fuerte. Aunque en el amor y en el corazón no se manda, son tiempos difíciles, por lo tanto, no prometas el paraíso, pero tampoco desates el infierno. Una columna que vale la pena compartir sin lugar a duda. Para muchos, el tener tanto tiempo libre se ha convertido en una batalla contra el aburrimiento. Juegos, aplicaciones, series, películas son algunas de las medidas que se han llevado a cabo en casa por parte de familias mexicanas para no tener aburrimiento. Vamos a ver cuáles son las que prefieren. Conozcamos estas historias. Graciela Gómez es una mujer de la tercera edad que pasa sus días en casa para evitar propagar el virus y ha aprovechado el tiempo de esta cuarentena para relajarse coloreando mandalas, armando rompecabezas y pintando con acuarela, entre otras, además de realizar las labores diarias del hogar y pasar tiempo conviviendo con su familia. Colorear mandalas me relaja mucho, ya que siempre me ha gustado y con esta situación que estamos viviendo me ayuda a despejar mi mente y evitar el estrés. Colorear mandalas tiene muchos beneficios para la salud, como trabajar nuestros niveles de atención y conseguir un mayor estado de relajación, de acuerdo con los datos de la psicóloga Cristina Calle Guisado.
Graciela solo es una de las 15.7 millones de personas adultas que viven en nuestro país y necesitan quedarse en casa para evitar contagiarse del virus. Por eso es bueno encontrar actividades que ayuden con la relajación y activen la mente. No te aburras esta cuarentena y encuentra la actividad que se adapte a tus gustos, ya sea colorear, armar rompecabezas, pintar o jugar juegos de mesa. El límite lo pones tú. Reportó para Octava Edición, Claudia Bendaño. Si bien todo esto ha apoyado a lanzar varios contenidos de entretenimiento, ha habido empresas que han tenido que retrasar varios de sus lanzamientos. Fabián González nos habla al respecto en su columna Geekend. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Geekeando. Yo soy Fabián González y el día de hoy les voy a hablar del nuevo iPhone SE. Apple anunció hace una semana aproximadamente el lanzamiento de un nuevo teléfono. Como todos saben, o los que no lo sepan, las versiones SE son versiones con un software actual o con una tecnología actual interna, pero por fuera aparece un iPhone 8, que es un iPhone que salió hace aproximadamente 2-3 años. Entonces se pueden dar una idea de que el display no es tan avanzado como los que tiene el iPhone 11, ya que el SE cuenta con 4.7 pulgadas de display diagonalmente y el iPhone 11 cuenta con el 6.1, además de que el precio del iPhone 11 se duplica. Entonces básicamente este teléfono es para la gente que quiere tener un iPhone en sus manos todo el tiempo por un año más o menos, que es lo que se tarda en hacer un cambio de la tecnología. Entonces, sí, si quieren tener un iPhone que sea accesible, que sea con un rendimiento regular, excepto con una cámara que no cuente con los 12 megapíxeles del iPhone 11, pues este es el teléfono que vale la pena. Está desde 10,999 pesos. Todavía no se anuncia en México la fecha de llegada, pero personalmente les podría decir que si quieren un iPhone, pues sinceramente se vayan con la experiencia total, completa, ¿no? Váyanse con el iPhone 11, invierten un poquito más, o si no, se pueden conseguir un teléfono de una gama media alta de Android, muchísimo mejor por un menor precio. Bueno, es más que evidente que todos tenemos responsabilidad en esta contingencia y debemos de poner de nuestra parte. Esto es todo en la primera edición de Octava Edición, la información que necesitas minuto a minuto. Gracias por acompañarnos y recuerden, quédense en casa. Si necesitan salir, háganlo con las medidas pertinentes. Si no es necesario, no salgan de su casa, por favor. Soy Federico del Cueto y nos vemos hasta la próxima.